Imagina que alguien te dice esto, mirándote a los ojos, con seguridad absoluta en la voz. Si no duplicas tu dinero este año, es porque no quieres. Nosotros lo estamos haciendo todos los días, mientras dormimos. Te enseñan capturas de pantalla. Te muestran supuestos retiros con miles de euros. Te ponen testimonios de personas normales, un camarero, una enfermera, un autónomo ahogado en facturas que de repente ya no necesita trabajar tanto, porque ahora el dinero trabaja para él. No es un anuncio en televisión, no es un banner en una web extraña. Es tu amigo, tu primo, el padre de un compañero del colegio de tu hijo. Es alguien que conoces, alguien que hasta hace poco estaba en la misma situación que tú y que ahora parece haber encontrado la puerta secreta al otro lado de la vida financiera. Te habla de una plataforma de inversión en criptomonedas revolucionaria. Te dice que combina inteligencia artificial, bots de trading y estrategias profesionales que antes solo estaban al alcance de grandes fondos. Te asegura que el sistema es tan potente que incluso han tenido que limitar las ganancias para que el modelo sea sostenible. Y luego te lanza el gancho. Yo empecé con poco, pero cuando vi que funcionaba, metí todo lo que tenía ahorrado. Si no lo hubiera hecho, me habría arrepentido toda la vida. Esta no es una historia inventada. Es el tipo de narrativa real que miles de personas en España escucharon en 2024 y 2025, antes de entrar en una de las macroestafas piramidales cripto más grandes desmanteladas en el país. La promesa era sencilla y brutalmente atractiva, entre un 20 y un 40% mensual de rentabilidad, supuestamente con operaciones automatizadas sobre criptomonedas, con un nivel de precisión casi infalible. En pocas palabras, algo que un banco jamás podría ofrecerte. Y ahora te hago una pregunta incómoda. Si en este momento alguien de confianza te enseñara su móvil, con pruebas de que lleva meses cobrando ese 20 o 30% mensual, ¿dirías que no? O, como la mayoría, empezarías diciendo «voy a probar con poco», para terminar poco a poco entregando casi todo? En este video no vamos a hablar de teoría. Vamos a viajar adentro de una de estas macroestafas cripto en España. Vamos a ver cómo se montó, cómo funcionaba por dentro, cómo atrapó a miles de personas, cómo se derrumbó. Y, sobre todo, qué parte de la historia se repite una y otra vez en todas las estafas piramidales del mundo. Porque, aunque cambien los nombres, las plataformas, las ciudades y las caras, el guión mental que usan estos depredadores financieros es siempre el mismo. Y si lo entiendes, es mucho más difícil que tú seas la próxima víctima. Respira hondo. Piensa en la última vez que sentiste que se te escapaba una gran oportunidad. Y ahora vamos a entrar en la primera fase de la trampa, la promesa perfecta. La plataforma se presentaba como una empresa tecnológica de alto nivel. Vídeos pulidos, branding cuidado, un discurso muy bien armado sobre democratizar las inversiones y darle al pueblo herramientas que antes solo tenían los ricos. En su narrativa, los malos eran los de siempre. Los bancos tradicionales, los grandes fondos, el sistema financiero que te mantiene esclavo con intereses ridículos. Ellos venían a cambiar las reglas del juego. En sus presentaciones, repetían una y otra vez ideas como «si sigues pensando como pobre, seguirás siendo pobre». La clase media vive atrapada por el miedo. Los ricos se hacen más ricos porque se atreven. Si tu banco te da un 1,5% anual, ¿por qué sigues ahí? ¿Por lealtad o por miedo? Y mientras te tiraban estos mensajes, en paralelo te bombardeaban con imágenes de lujo. Relojes caros, coches de alta gama, viajes a Dubái, Miami, Singapur, cenas de equipo en restaurantes de élite. Pero todo eso no era lo más peligroso. La parte más peligrosa era la matemática que te enseñaban, un simple Excel. Si inviertes 5,000 euros a un 30% mensual, en 12 meses podrías tener X. En 24 meses podrías tener... Las cifras se disparaban de forma casi ridícula, pero en la pantalla parecían lógicas. Te enseñaban números fríos, pero lo que estaban activando era otra cosa, tu imaginación. Te hacían visualizar la hipoteca pagada, las deudas saldadas, ese negocio que siempre quisiste abrir, ese trabajo que podrías dejar dentro de un año si todo siguiera igual de bien. Y aquí hay un punto clave. No te pedían que confiaras en un desconocido.
Te pedían que confiaras en alguien que tú conocías y que ya estaba dentro. Ese amigo, ese familiar, ese conocido del gimnasio que llevaba meses ganando. Ese era el verdadero motor de la historia. Porque si a él le está saliendo bien, ¿cómo va a ser una estafa, no? Una vez dentro, la experiencia estaba diseñada al detalle para que te sintieras seguro. Tenías acceso a un panel de usuario donde podías ver tu saldo en tiempo real. Cada día, el número subía un poco. Cada semana, el crecimiento parecía más impresionante. Había gráficos. Había porcentajes verdes. Había mensajes automáticos del tipo: «Felicidades. Esta semana tu cartera ha superado el rendimiento del mercado tradicional». Todo pensado para que no se te ocurriera hacerte la única pregunta que importaba. ¿Ese dinero existe realmente o solo existe dentro de esta pantalla? En una inversión real, puedes rastrear el activo: acciones, bonos, inmuebles, cripto con operaciones verificables. Aquí, la mayoría de los usuarios no tenía ni idea de qué se suponía que estaba comprando la plataforma por ellos. Con suerte, escuchaban palabras como arbitraje, trading de alta frecuencia, bots automáticos. Pero no podían verificar nada. La magia del fraude estaba en esa combinación perfecta entre datos que parecen técnicos y una audiencia que no tiene herramientas para cuestionarlos. El saldo sube. Los mensajes son positivos. Los primeros retiros se completan sin problema. Y ahí, en ese momento, es cuando la estafa empieza a ganar velocidad. En cualquier esquema piramidal, los primeros que entran suelen cobrar de verdad. No porque el negocio funcione, sino porque el sistema necesita crear una prueba social muy poderosa. En este caso, muchos de los primeros inversores recuperaron su inversión y obtuvieron beneficios. Algunos duplicaron su dinero. Otros, con el tiempo, lo triplicaron. Esa experiencia real se convirtió en gasolina para el reclutamiento. Imagina a alguien que metió 3.000 euros y en pocos meses ve que tiene 6.000 o 7.000. ¿Qué crees que va a hacer? Hablar, presumir, sentirse especial. Empezar a ver a los que dudan como cerrados de mente. Los estafadores lo saben. Por eso crean rangos, niveles, programas de líderes. Si traes a más gente, ganas más. Si tu red crece, te invitan a eventos privados. Te suben al escenario. Te aplauden. Te ponen como ejemplo de visión y valentía. Ese reconocimiento es adictivo. Dejas de ser solo una víctima potencial. Te conviertes en un engranaje activo de la máquina. Ayudas a reclutar a otros. Grabas vídeos motivacionales. Compartes tus resultados en redes. Y si en algún momento aparece una pequeña duda, la apagas con la misma frase que un día te dijeron a ti: si tienes miedo, nunca saldrás del lugar donde estás. Una de las fuerzas más potentes en estas historias no es la codicia, es el miedo. Pero no el miedo a perder dinero. El miedo a quedarse fuera mientras otros ganan. En muchos chats y grupos de estas plataformas, se repetía la idea de que esta oportunidad no durará para siempre. A veces se hablaba de cupos limitados, otras de nuevas normativas que pronto impedirían ofrecer esos rendimientos. El mensaje de fondo era siempre el mismo: si no entras ahora, te arrepentirás. Ese miedo a perderse algo tiene un nombre: FOMO, el miedo a quedarse fuera. Es uno de los motores principales de las burbujas. Y aquí se utilizaba a la perfección. Mientras tanto, las redes se llenaban de fotos de gente celebrando, enseñando supuestas ganancias, viajando, poniendo frases de superación personal. Si tú estabas en tu casa, con tu sueldo justo, viendo todo eso, la presión psicológica era enorme. No querías ser el tonto que se quedó mirando desde fuera. Querías ser uno de los que se atrevieron. Aunque, en realidad, los únicos que se estaban atreviendo eran los que se arriesgaban a decir no cuando todo a su alrededor gritaba sí. En toda estafa piramidal grande, llega un punto en el que la realidad empieza a chocar con la narrativa. Las promesas siguen siendo las mismas, pero los hechos ya no encajan tan bien. En esta macroestafa cripto, las primeras grietas llegaron de forma sutil. Un retiro que antes se hacía en 24 horas, de pronto tardaba varios días. Un usuario que intentaba sacar un poco para probar recibía respuestas del tipo:
Es mejor que no retires ahora. Vienen semanas de altísima rentabilidad. Te conviene reinvertir. Se empezaba a hablar de mantenimientos y optimizaciones del sistema. Algunas personas comenzaron a inquietarse. No porque de repente hubieran descubierto el fraude, sino porque habían hecho algo muy humano. Se habían encariñado con el dinero virtual que veían en pantalla. No querían perderlo. Paradójicamente, ese miedo a perder su saldo ficticio les llevó a aceptar más y más excusas para no retirarlo. Y aquí aparece una de las trampas psicológicas más poderosas de todas, la disonancia cognitiva. Si llevas meses hablando maravillas de la plataforma, convenciendo a otros para que entren, presumiendo de tus resultados, aceptar que todo eso puede ser una estafa implica mirarte al espejo y decirte, me equivoqué. No solo conmigo, también con las personas a las que arrastré. Para muchas mentes, eso es demasiado doloroso. Por eso, prefieren creer las excusas del sistema antes que aceptar la posibilidad de haber sido engañados. A medida que el esquema piramidal se hace más grande, necesita cada vez más dinero nuevo para sostener las ganancias prometidas. Pero ningún río de dinero es infinito. En un momento u otro, la entrada de nuevos inversores empieza a frenarse. Entonces, los organizadores pasan a la siguiente fase: incrementar la presión sobre los que ya están dentro. Hay un nuevo plan VIP con rendimientos todavía mayores. Solo durante este mes, si duplicas tu inversión, accedes a un nivel exclusivo. Estamos a punto de cerrar el registro. Es tu última oportunidad de subir de rango. Mientras tanto, internamente comienzan a recortar pagos. A algunos les pagan a tiempo, a otros no. Generan aleatoriedad para que parezca un problema técnico, no un patrón. En los grupos empieza a filtrarse la división. Los creyentes fanáticos que defienden la plataforma pase lo que pase. Y los escépticos que empiezan a hacer preguntas incómodas. Los primeros atacan a los segundos. Les llaman tóxicos, negativos, enemigos del proyecto. Los liderazgos de la estafa fomentan esa guerra interna. Mientras los miembros se pelean entre ellos, nadie mira con claridad a los de arriba. Pero la realidad siempre entra. En el caso de la macroestafa piramidal cripto en España, la realidad entró con uniforme. Operaciones policiales, registros, cuentas bloqueadas, detenciones. Un nombre clave para la operación. Ruedas de prensa donde, por primera vez, se hablaba de números reales. Miles de afectados. Decenas o centenas de millones captados. Una estructura piramidal internacional. Los titulares no hablaban de oportunidad, hablaban de organización criminal, hablaban de macroestafa, hablaban de esquema Ponzi en criptomonedas. Para muchos, ese fue el momento en el que la fantasía se rompió de golpe. Aquello que, hasta el día anterior, era un bache temporal, se revelaba como lo que siempre había sido. Un castillo construido con el dinero de unos, para sostener la ilusión de otros, hasta que ya no se pudiera sostener más. Los chats se llenaron de mensajes desesperados. ¿A alguien le han devuelto algo? Mi cuenta aparece en cero. He perdido los ahorros de mis padres. Nadie responde en soporte. Las cuentas oficiales desaparecieron. Los perfiles que antes subían vídeos motivacionales borraron contenido o se hicieron los muertos. Y de pronto, en medio del ruido, se hizo un silencio pesado. La pirámide estaba oficialmente caída. Ahora empezaba otro tipo de historia. La de las vidas que había aplastado. Cuando se habla de estas macroestafas, se repiten cifras frías. 3.600 afectados. Más de 30 millones de euros. Hundieron a miles de familias. Pero detrás de cada número hay una persona que tomó una decisión concreta en un día concreto. Un padre que vendió su coche porque era el momento de arriesgar. Una madre que, por primera vez, se atrevió a tocar el dinero que llevaba años guardando por si acaso. Un joven que pidió un préstamo porque era absurdo no multiplicar el dinero con algo tan seguro. En muchos hogares se repitió la misma escena. Discusión en la mesa. Uno quería entrar, otro no. Al final, ganaba el discurso del «no seas miedoso». Y cuando la estafa se destapó, no solo desapareció el dinero, desapareció la confianza.
parejas que dejaron de hablarse, hijos que miraban mal a sus padres por haber puesto en riesgo el futuro de la familia, amistades rotas porque uno arrastró al otro, familiares que ya no se miran igual en Navidades. Ese es el daño que nunca aparece en los informes oficiales, las relaciones que se rompen, la vergüenza que se instala en silencio, el sentimiento de culpa que corroe por dentro. La mayoría de los afectados por estas estafas no van a una entrevista en televisión. No cuentan su historia en redes. No salen en documentales. Se esconden. No porque no quieran justicia, sino porque sienten vergüenza. Vergüenza de haber creído. Vergüenza de haber insistido a otros. Vergüenza de haber ignorado señales que ahora les parecen obvias. Muchos piensan, ¿cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo no vi lo evidente? ¿Cómo no escuché a los que me dijeron que tuviera cuidado? Los estafadores conocen muy bien este mecanismo. Cuentan con él. Saben que, mientras la vergüenza mantenga a las víctimas en silencio, el impacto social real de lo que han hecho parecerá menor. Menos denuncias, menos ruido, más margen para volver a montar algo parecido en el futuro, con otro nombre, en otro sitio. Y aquí hay una verdad dura, pero necesaria. Si caíste en una estafa así, sí, te engañaron. Pero eso no significa que seas tonto. Significa que alguien profesional en manipulación usó todas las palancas correctas. Tu deseo de mejorar, tu miedo a quedarte atrás, tu confianza en personas cercanas, tu falta de formación financiera en un terreno nuevo como el cripto. Aceptar esto no es justificar lo que pasó, es recuperar la dignidad para poder dar el siguiente paso, aprender y advertir a otros. Esta macroestafa piramidal cripto no solo habla de unos cuantos delincuentes inteligentes, habla de algo mucho más grande, de un sistema en el que la mayoría siente que, por las vías normales, nunca va a llegar a ningún lado. Sueldo justo, hipoteca o alquiler caro, precios subiendo cada año, sensación de que trabajes lo que trabajes, jamás será suficiente. En ese contexto, cuando alguien te ofrece una puerta lateral, una vía rápida, un atajo, no solo te está vendiendo una inversión, te está vendiendo una salida psicológica, una pequeña revancha contra un sistema que sientes que está diseñado para que pierdas siempre. Y mientras esa sensación exista, mientras millones de personas sigan pensando, por la vía normal no llego, los esquemas piramidales seguirán teniendo terreno fértil. Por eso, esta historia no se arregla solo con arrestos y condenas. También se arregla con educación financiera real, con conversaciones incómodas sobre riesgo, paciencia y expectativas. Y con la honestidad de admitir que, muchas veces, cuando algo suena demasiado bien, es porque no te están contando la parte que duele. La primera regla parece simple, pero casi nadie la aplica cuando ve mucho dinero en pantalla. Si no entiendes exactamente cómo se genera la rentabilidad, no es para ti. No vale con frases como, usamos algoritmos avanzados, tenemos un bot de trading que nunca falla. Es una estrategia muy técnica, no hace falta que la entiendas. Imagina que alguien te ofrece un coche ultradeportivo, pero no te dice si tiene motor, frenos o dirección. Solo te enseña fotos del salpicadero y del color de la carrocería. ¿Te subirías a 200 km/h sin hacer preguntas? Con el dinero pasa lo mismo. Si la explicación real del negocio cabe en una frase vaga, estás ante una narrativa, no ante un modelo. Y las narrativas pueden ser muy bonitas, hasta que llega la realidad. Hazte esta pregunta brutalmente honesta. ¿Podría explicarle este negocio a un niño de 12 años sin usar palabras mágicas como secreto, algoritmo o oportunidad exclusiva? Si la respuesta es no, entonces lo que tienes delante no es una inversión. Es un acto de fe financiera. Segunda regla. Si alguien junta en la misma frase ganancias altas, poco riesgo y entra ya porque se acaba, sal corriendo. La urgencia es una de las armas favoritas de los estafadores. No quieren que pienses, no quieren que preguntes, no quieren que consultes con nadie más. Por eso usan frases como, solo para gente decidida. Esta promoción acaba hoy. Si dudas, esta oportunidad no es para ti. Traducción. Si te paras a analizarlo, no vas a entrar. Así que vamos a evitar que analices. La realidad es incómoda, pero clara.
Las buenas inversiones no necesitan gritar. No necesitan humillarte ni hacerte sentir pequeño para que entres. No necesitan que tomes la decisión en 10 minutos. Cuando notes que te están empujando a decidir rápido, sin tiempo para investigar, no estás ante una oportunidad única. Estás ante una venta agresiva. Y a menudo, detrás de una venta agresiva, hay algo que no quieren que veas. La tercera regla es quizá la más difícil. No arriesgues tu futuro por no querer quedar mal hoy. En muchas de estas estafas, la gente no se sale a tiempo por orgullo, porque ya convenció a otros, porque ya hizo vídeos apoyando el proyecto, porque ya dijo públicamente que esto es el futuro. Salir implica admitir, me equivoqué, y eso duele. Pero pregúntate, ¿qué duele más? ¿Aceptar a tiempo que te equivocaste y proteger una parte de tu dinero? ¿O seguir defendiendo algo que huele mal, hasta que explota y te quedas sin nada? Ser inteligente no es nunca equivocarse. Ser inteligente es corregir rápido cuando ves que algo no cuadra. Es tener el valor de decir, hasta aquí. Prefiero quedar como el que se salió demasiado pronto, que como el que se quedó demasiado tarde. Si alguna vez te ves dentro de un sistema que empieza a mostrar las mismas señales que hemos visto en este video, acuérdate de esto. Tu ego no paga facturas. Tu orgullo no llena la nevera. Tu miedo a quedar mal no va a sostenerte cuando el castillo de naipes se caiga. Sé más leal a tu yo de dentro de 5 años que a la imagen que quieres mantener hoy. Ahora que has visto la estructura completa de esta macroestafa piramidal cripto, puede que pienses, yo nunca caería en algo así. O quizá estés pensando, si hubiera visto este video hace un año, quizá hoy no estaría donde estoy. En ambos casos, hay algo que tienes que saber. Esta historia no ha terminado. Mientras estás viendo este video, alguien está montando la próxima plataforma revolucionaria, con una web aún más bonita, con un discurso aún más pulido, con palabras de moda nuevas, inteligencia artificial, tokenización, finanzas 3.0, rentas pasivas automáticas. Cambiarán los nombres, cambiará el logo, cambiará el país, pero no cambiará lo esencial. La necesidad desesperada de mucha gente de creer que, por fin, ha encontrado el atajo definitivo. Y ahí es donde entras tú. Tú decidirás qué haces con lo que has visto hoy. Puedes cerrar este vídeo, pasar al siguiente y olvidarte. O puedes convertir esta historia en una especie de vacuna mental. La próxima vez que alguien te enseñe un 30% mensual garantizado, verás algo más que números. Verás la pirámide escondida detrás. Verás las excusas por adelantado. Verás la cara del que te lo ofrece y te preguntarás, ¿gana dinero porque el sistema funciona o porque yo entro? La próxima vez que sientas el FOMO, el miedo a quedarte fuera, recuerda a los que se quedaron dentro hasta el final y perdieron todo. Y la próxima vez que estés a punto de convencer a un amigo o un familiar para que entre en algo que ni tú entiendes bien, acuérdate de las voces de las víctimas que hoy no pueden mirar a la cara a los suyos. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha removido algo por dentro, si te ha dado herramientas para protegerte, te voy a pedir una sola cosa. No lo dejes aquí. Compártelo con esa persona que sabes que está buscando la inversión de su vida. Mándaselo al amigo que siempre anda detrás del pelotazo rápido. Envíalo a ese familiar que ha empezado a hablar demasiado de criptomonedas milagrosas y rentabilidades imposibles. Quizá nunca sepas a cuánta gente ayudaste evitando que entren en la próxima pirámide. Pero te aseguro una cosa, los estafadores necesitan silencio para seguir operando. Nosotros solo necesitamos una cosa para empezar a frenarlos: que esta información circule. Si quieres más historias reales de fraudes, estafas millonarias y psicología oscura del dinero, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí vamos a seguir desmontando, una por una, las narrativas que usan para vaciar cuentas bancarias y llenarse los bolsillos. Porque, al final, la mejor defensa no es el miedo, es el conocimiento. Y cada vídeo que ves, cada historia que entiendes, es un ladrillo más en la muralla que estás construyendo entre tu dinero y los que están esperando el momento perfecto para robártelo. Nos vemos en el próximo caso.